tragedia es que estemos en esta situación. No debería de haber la menor posibilidad de que una persona con ligas con el narcotráfico sea un juzgador, porque se abre la posibilidad a que ese juzgador le esté ayudando al crimen organizado a avanzar en México. Y en México tenemos un problema gravísimo de crimen organizado, aunque el gobierno no le gusta aceptarlo. Si lees, por ejemplo, la estrategia de seguridad pública, es increíble, pero no mencionan en el diagnóstico como si existiera un problema de crimen organizado. Yo lo vi y dije, pues estarán hablando de otro país, ¿no? Quizá. Pero bueno, me regreso al tema. ¿Cómo puede ser que hayan hecho una reforma en donde ellos mismos controlaban los comités? O sea, yo escucho a la presidenta decir, no, es que qué bárbaro, tienen que quitar ese perfil. Pues si son tus candidatos. Tú controlabas tu comité de propuesta, controlaban el comité del legislativo, controlaba el poder judicial, le diste pase automático, nadie te obligó, nadie quería votar esa reforma. Tú alegas que el poder judicial está echado a perder y que los jueces no sirven. ¿Por qué les diste pase automático? ¿Por qué permitiste que puedan acceder o de nueva cuenta a ser jueces? Entonces yo creo que esto nos muestra el desastre que es la reforma al Poder Judicial. No debería México estar expuesto a esta posibilidad. Por supuesto que no van a poder quitar a esos candidatos, al menos que tengan sentencia. ¿Quién se va a erigir en juez, digamos, de manera inmediata para decir, de ti sí sospecho, te voy a quitar ahorita? Ya no se puede. No debiste haber permitido que pasaran en una etapa previa de valoración de decir, tengo dudas de que seas idóneo. Ya ahorita nombrados, pues si ya son candidatos, ya están en la boleta, ya tienen numerito. A mí me encanta. Tendrías que sentenciarlo. Entonces, lo que deberías hacer es cancelar. Es que es un juicio de valor, ¿no? Sin duda. O sea, el decir, es que este fue abogado de narcotraficante es malo. Sí. Le diste un derecho adquirido ya, pues. Pero yo hoy me haría cancelar el proceso. No, a mí eso me es lo que encanta haría para que se hagan otro con la momento. frivolidad que hablas. No, porque, pues, no, ¿qué? sí, también, porque al final del día... ¿Cuál frivolidad? Está diciendo tú la has razón, estado ¿verdad? ahora del otro lado también. A Calderón se le metió... Ahí va el pasado. En la cárcel. Yo no gobernaba, güey. A ver, no Eso no pasó con estamos hablando de personas. Es el morenista echando la culpa a otros. No hay problema. ¿Cuál? Estamos Yo hablando... no defiendo ese hecho. No, por eso, pero lo que tú... O sea, es muy fácil juzgar No, pero es que del lado sí de sabías, afuera. porque hay señalamientos. Pero es que no son lo sabía. señalamientos que Tu pueden tener presidente está fundamento diciendo que o no está pueden tener preocupada. fundamento. No estoy diciendo que sí o que no, ¿eh? Pero es que tu Pero presidente es lo muy está fácil, diciendo. pero es que tú, como siempre, a la presidenta la criticas Ahí va hasta otra por cómo cosa. camina. Ahí va otra No, cosa. No, sí. Me parece muy bien sus programas Ahí va sociales. otra cosa. Me parece muy bien su tranquilidad. Típico cuando toma morenista. decisiones. Ahorita hablas del Me tema. parece pésimo. ahorita Típico morenista, hablas del tema de distraer, seguridad, ¿no? hablar del Estás pasado. hablando de lo que va a presentar. Leí lo la que- estrategia. Por eso, pero No hace un diagnóstico. el crimen Pareciera que no hay una organizado en crisis. el país ha bajado en mucho. No es cierto. Está loco. No, no es cierto. Hay que aceptar también Ha cuando se hacen muy bien aumentado las muchísimo. cosas. Programas Eres sociales. un cuate Mentirosos los de congruente. Morena. Te reconozco porque, Hay hoy, porque bueno, cuando las cosas te doy se el dato. vámonos, A ver, Miguel. hoy, homicidios dolosos, más desaparecidos, estamos en la época más violenta. Pero déjame regresarme al tema, porque eso es lo que hacen, te tratan de sacar. No, Estamos en un está bien, problema carnal. autogenerado, ¿sí o no? Claro. ¿Quién aprobó la reforma del Poder Judicial? Mañosos los de Morena. Morena, güey. Nadie más. Entonces, ¿quién puso en riesgo de que en México existan jueces que estén subordinados al crimen organizado? Morena, perdón, pero es la verdad. Son los únicos que quieren esa reforma. Háganse cargo, pues. El que nosotros ¿Qué va a tengamos pasar? mayoría. A mí me parece que la parte importante es qué va a pasar, qué sí va a pasar, qué sí creo yo que va a pasar, es que después de que se haga la votación, sí va a haber una depuración. Digo, yo lo ya creo está que sí va a morenizado. suceder. Pero ¿cómo? Si Ya lo lo sentencian, ¿no? compraron. Pero ¿cómo? O sea, ¿Cómo? A través de esto que te estoy mencionando. O sea, Tendría que de haberlo, se Paco. llegue información que sea sólida, Claro, y que esa tendría que haberlo. información sólida la vea la Sala Superior y la vea el Senado de la ¿Cuál República. sólida? Tendría que No, no haber van a cuando sea aceptar sólida, nada. pero dichos no van Sí, a es poder. es que acabar con una defendió candidatura. ¿Quién no dice narcotraficante. que los 3,000 candidatos que hoy están, Lo que los creo que 1999 no tienen una acusación de algún Ahí va, o sea, ahí va como al decía, pasado, Esteban, este no tienes loco. información, hoy Por eso. sabes que, mira, yo no soy de nombrar personajes, porque me parece que los levantas y no lo voy a hacer, pero hoy sabes que hay abogados de unos de los personajes más sanguinarios que existen. Oigan. Y sus defensores están siendo postulados para jueces. ¿Oyeron? Perdón, pero eso es indefendible en cualquier nivel, güey. En O sea, cualquier nivel. me estás No me diciendo que vengan con nunca, cosas. eso nunca ha existido.
O sea, no no a él es el sabiendas, culpable no. que hoy Sí. vaya a haber jueces que estén vinculados con el Sí, narcotráfico. porque el que se haya vinculado No, estando que- en el cargo lo que- deberían de quitar. Que por tú estés sanciones. enojado porque tengamos mayoría en el Ahí Congreso. va otra Sí, cosa. Van a tener una Malditos carga de mañosos. responsabilidad por la mayoría del Congreso, sin duda, lo que está Es una carga de diciendo. responsabilidad. Ok, es una carga de responsabilidad, pero eso no quiere decir que tú tengas la razón. Sí, No, tiene la no tengo razón. razón en que está mal que hayan postulado personas vinculadas al crimen organizado. Eso, razón. ¿No tengo razón? Si el hecho está comprobado. Tu presidente está diciéndolo, Por Cuauhtémoc. eso, ok, está bien. Pero yo lo que yo te quiero decir es que puede haber equivocaciones. Está el criterio. No son equivocaciones. Yo ahí sí quiero... Sí, son no, equivocaciones. son irresponsabilidades. Se les dijo, agarraron 10,000 expedientes. Se les dijo, no tienes tiempo. Esto es un asunto serio. No importa, porque es más importante y que no sé qué, y que la transformación. Tienes que hacer una revisión. Se les dijo, aquí lo dijimos. Se les dijo en el Senado. No, se va a hacer porque se hace, porque me llamo no sé qué. Resultado, candidatos vinculados al crimen organizado. Eso es el peor caso, ¿eh? Pero hay otros que no tienen la capacidad, pues, y otros sí. Yo no voy a prejuzgar, otros Y sí. todo es perfectible. También. No debería México estar en la posibilidad de que personas que trabajan con el crimen organizado sean jueces. Eso no Dentro es de- un asunto de decir, es perfectible. Es una irresponsabilidad. Es un ejercicio. Ahora, jurídicamente sí puede llegar una persona que esté ligado con el narcotráfico. Jurídicamente hoy sí va a Sí, poder llegar. O y sea, además si ya jurídicamente está en la creo que boleta. tampoco Van a tienes llegar. ningún tipo de sustento jurídico para quitarlo. Sí. Vuelvo a lo mismo. O sea, un abogado de un narco es peor que un abogado de un pederasta. Bueno, es Yo creo que no. Tu proceso previo, la Ahí Constitución era, sí pues. habla de que haya probidad. Ahí era. Entonces, Exacto, pues, ese criterio de punto, probidad. ese proceso previo en donde ciernes, en donde depuras, ese proceso ya se pasó. Entonces, quiere decir Ya se que violó todas la estas ley. personas que están en la boleta aprobaron, tienen una palomita de de las dos Se cámaras. de aprobaron, los fueron pura comités. maña. Y del Poder Judicial también. Sí, y del Comité del Poder Judicial. Vamos a ver dónde brincan los candidatos o candidatas que tuvieran estos señalamientos. ¿Qué sigue? Que vayan a la votación. ya está morenizado Pensemos este que loco. pasan en la votación y todavía subsiste ese señalamiento, pues tendrá que ser bastante contundente Eso no va a y con poderse apego a la demostrar Constitución porque lo que pura maña. resuelva después el Porque Senado es de la como cuando República. gana un candidato de elección y lo impugnan. Pero debería ya tener todos los elementos ya en se este va otra momento. Puedes cosa. impugnar a Candidato un de candidato elección. electo por elegibilidad. Eso se impugna pues cuando lo Cuando, haces claro. candidato. Esa es la bronca ahorita. Pero bueno, o sea, yo sí creo que es un ejemplo más de que no está bien hecha la reforma. Quieren hacer votaciones, ¿Pero yo qué no tiene que ver que comparto el esté bien o mal hecho con que haya vinculación del narcotráfico? porque no hicieron el filtro adecuado para evitar Entonces los que procedimientos pudieran... de elegir candidatos a elección popular también están Es otra también cosa eso, se han idiota. infiltrado. Eso no tiene que ver personajes las elecciones del políticas. crimen organizado. de los cuales no tenías conocimiento previo. Hoy sí, Cuauhtémoc. O sea, de veras es indefendible, pues está bien, si lo quieres defender, defiéndelo. No se hizo bien el procedimiento previo. Debieron de haber hecho un escrutinio público mucho mayor, con mayor tiempo, exámenes de oposición, revisión individualizada. Yo lo dije aquí, peticiones al centro de inteligencia, de decir, tienes información y esperar la respuesta, pues. A las fiscalías. Claro. Entonces, pero como traían prisa, no lo hicieron. Viéndolo en positivo, se tiene que cambiar el modelo. Sí. Para el futuro, se Por tiene eso que digo, es cambiar el modelo. perfectible y es la primera, será la primera votación. Nada más que a mí Viene 27, podemos discutir el tema para que me Cuando ya se preocupa fregó mucho, México, ¿no? porque ahí quiero ver a los candidatos que se enfrenten a los candidatos del crimen organizado. ¿Qué les va a pasar si les pretenden ganar? No vimos en algunas candidaturas que mataron gente, que presionaron gente. ¿Quién le va a querer competir al abogado del X personaje La que elección todos ya está, conocemos? Por eso, ahorita que sepan, yo quiero ver sus competidores, quiero ver la movilización. Vamos viendo lo que pasó en Sinaloa en su momento, lo que ha pasado en Michoacán, lo que ha pasado en Tamaulipas. Pues si no es un tema de juego, en donde sea, En Chihuahua, es un peligro. Ya va a hablar de la... Aguascalientes. Pues no ha pasado eso en a las la- elecciones. a No la ha pasado maña. eso. Perdón, pero no ha pasado eso. Va a tener que haber un control constitucional. Esa va a ser la única solución jurídica post a la elección. Pero ya vas a tener un candidato o candidata electo
Que va a tener que votado ocupar el puesto. y que va a traer una carga de toda esa gente que haya votado por él o por ella, ¿no? Lo único bueno dentro de lo malo. ¿Ya oyeron a estos tres? Al del PAN, Cepeda, este que está diciendo las cosas como son. A este de Morena, típico morenista, que niega la realidad, que le echa la culpa a gobiernos anteriores ridículamente, porque eso no había pasado en gobiernos anteriores, nunca, ni en la pero por nada había pasado de esta forma. Que cuando hablamos de estados que están con crimen organizado, este mono, que no tiene que ver con el tema, habla de Chihuahua, Aguascalientes, gobernados por el PAN y por el PRI, porque López Obrador y Morena, aliados a las bandas de la delincuencia, les pidieron y les concedieron llevarse su delincuencia a estados del PAN, del PRI, y ahí hacer su mayor delincuencia, para que fueran juzgados gobiernos del PAN y del PRI, pero son alianzas de Morena que le dijo, vete a contaminar estos estados, Chihuahua, Guanajuato, Aguascalientes. Guanajuato, antes de que Morena estuviera en la presidencia, era un país totalmente era con menor delincuencia, con menores bandas del crimen. No existía. Pero llegó Obrador y envió a las bandas del crimen organizado a Guanajuato, ahora a Jalisco, a Chihuahua. Se ponen de acuerdo Morena y los delincuentes para que los estados gobernados por el PAN y el PRI, allá se vayan para allá los delincuentes y queden mal esos estados. Y como este monigote, siempre que hay un comentario de la delincuencia en México, que es federal, no es por estado, es federal, porque Obrador empoderó a los delincuentes, les dio poder y los puso en todo el país, pero los envió a los estados gobernados por la oposición, por el PAN y por el PRI. Pero aquí estamos viendo en esta análisis o discusión sobre a la reforma al Poder Judicial, cómo personas, supuestos jueces, que defienden a delincuentes, a narcodictadores, totalmente comprobado, ya están aprobados para que sean votados. Y este loco, morenista, dice que no es cierto, cuando el mismo presidente del Senado está reconociendo, y desde Morena, que ya se infiltraron muchos delincuentes, jueces delincuentes, a ser elegidos. Pero dicen, pero dice la Tadei, la farsante, corrupta, delincuente que está al frente del INE que puso López Obrador, Guadalupe Tadei, que ya no se va a cambiar el proceso. Pero si se encuentran pruebas de que el que fue electo tiene nexos con el crimen organizado, se le quita. Sí, cómo no. Y ahora dicen, pero pruebas suficientes. Nunca se ha podido quitar. Es rarísimo, yo que sepa, nunca se ha quitado a una persona que llegó violando la ley. Y ahora menos lo van a poder quitar cuando ya no hay poder judicial. Es una banda de delincuentes, pero es una porquería Morena. Nos dimos cuenta cómo aquí claramente vuelve a suceder este monigote, Cuauhtémoc. Todas las artimañas para salirse del tema, para desviar el tema, para culpar a gobiernos anteriores, para negarlo, para minimizarlo. No pudo, porque aquí Cepeda muy claramente le estuvo demostrando
que Morena es una dictadura que quiere desaparecer la ley y quiere poner jueces al servicio de los narcodelincuentes. ¡Qué desgracia que haya llegado López Obrador al gobierno a destruir un país, a ser un país de narcodelincuentes, enemigos del progreso, enemigos de la educación, destructores de la salud, enemigos del mundo y de la ONU. La ONU ya dijo que en México hay campos de exterminio, porque es lo peor que le ha pasado a México. Fue una desgracia que López Obrador y Morena llegaran al gobierno, a la presidencia de México, y que ahora la Cámara de Diputados y Senadores se la hayan robado los morenistas con un fraude brutal en el proceso electoral, donde se habían robado, haber llegado al 55% de los cargos en diputados y senadores, si ya era un robo mayor, haberlo aumentado a 75%, con lo cual pueden destruir todas las leyes y hacer un daño tremendo a México. Pero el discurso diario de Claudia Sheinbaum, igual que el de Obrador, idiotizó a los mexicanos, que no entienden. Y ahora la campaña que está haciendo Morena en la televisión, diciendo que va a haber un proceso para elegir a los jueces como algo positivo, sigue idiotizando a los que son idiotas, morenistas y seguidores de Obrador.